Soy Dawn Murray, de 34 años, creadora de contenido digital de Madison, Wisconsin. El día de mi boda se suponía que sería perfecto, votos con un vestido blanco con mi esposo, todo lo que implicaba. Pasé meses planeando, soñando con que mi familia apareciera, sonriera y celebrara. No lo hicieron. Ni una sola llamada, mensaje de texto o disculpa. Mis padres y hermanos se saltaron mi boda como si fuera invisible de nuevo. Dolió, pero seguí adelante, construí mi vida y gané millones creando contenido que a millones les encanta. El mes pasado, publiqué una foto de mi nuevo Tesla, $120,000, completamente equipado, en Facebook. Mi teléfono permaneció en silencio durante días. Entonces, de la nada, mi madre llamó, con la voz afilada. ¿De dónde sacaste el dinero? Reunión familiar mañana. Mi estómago se revolvió. No les había importado mi boda, pero ese Tesla captó su atención. Sabía lo que querían, dinero, no a mí. Pero tenía un plan, algo que ellos nunca verían venir. Quédate para ver cómo convertí su codicia en su contra. ¿Alguna vez tu familia ha ignorado tus grandes momentos? Deja tu historia en los comentarios, los leo todos. Hablemos de ello. Crecí en un barrio tranquilo en Madison, Wisconsin. Nuestra casa era una casa de ladrillo de 2 pisos, el tipo de casa que encontrarías en cualquier suburbio de clase media con un césped cuidado y una canasta de baloncesto en la entrada. Mi padre, Philip Murray, trabajaba como agente de seguros, pasaba los días vendiendo pólizas, las tardes pegado a los partidos de fútbol. Mi madre, Joan Murray, era asistente administrativa en un bufete de abogados local, siempre ocupada manteniendo el hogar unido, haciendo malabares con las facturas y los horarios. Luego estaba mi hermano Brent, el hijo dorado que nunca se equivocaba. Hoy es abogado, pero incluso entonces era la estrella. Y yo era la hermana menor, siempre buscando su atención como gritar en el vacío. Con solo 8 años, ya podía ver el favoritismo. Cuando el equipo de fútbol de la escuela secundaria de Brent ganó un campeonato, mis padres organizaron una barbacoa en el patio trasero para 50 personas. Serpentinas, pastel, todo lo que implicaba. Los vecinos le daban palmadas en la espalda a Brent mientras papá sonreía diciendo, «Ese es mi chico». Me quedé junto a la mesa de picnic, agarrando un refresco, esperando en silencio que alguien notara mi vestido nuevo. Nadie lo hizo. Un año después, obtuve el papel principal en la obra de primavera de mi escuela. Ensayé durante semanas, imaginando a mamá y papá en la audiencia. En la noche del estreno, miré a través de la cortina, buscándolos. Los asientos estaban vacíos. Brent tenía un examen de matemáticas al día siguiente y mamá dijo que necesitaban ayudarlo a estudiar. Actué de todos modos, cegada por las luces del escenario, pero hueca por dentro. La graduación de la escuela secundaria de Brent fue otro espectáculo. Alquilaron un salón de banquetes, invitaron a la mitad de la ciudad y papá dio un discurso sobre lo orgulloso que estaba de la beca para la Facultad de Derecho de Brent. Yo, con solo 14 años, me senté en silencio en un rincón, picoteando mi postre. Esa misma mañana, había ganado un concurso de ensayos a nivel estatal y me traje a casa una placa brillante. Se la mostré a mamá, esperando que la colgara en la nevera. Ella sonrió débilmente y dijo, «Eso es bonito, cariño», antes de volver apresuradamente a los preparativos de la fiesta. La placa terminó en mi cómoda, acumulando polvo. Los trofeos de Brent adornaban la repisa de la sala de estar, pulidos como tesoros. Mis obras de arte, mis boletines de notas, incluso un premio de poesía, nunca llegaron más allá de mi habitación. Una Navidad, Brent recibió una brillante bicicleta roja con un lazo encima. Recibí un suéter 2 tallas demasiado grande. «Ya te quedará», dijo mamá, ya distraída por la emoción de Brent. Una vez le pregunté a papá por qué nunca iban a mis torneos de debate, él frunció el ceño y murmuró, «Estamos ocupados». Dawn. Brent tiene solicitudes para la universidad. Traje mis palabras y volví a mi habitación. Lo peor fue mi cumpleaños número 16. Había dejado indirectas durante semanas, esperando algo, cualquier cosa que demostrara que les importaba. Esa mañana, me desperté temprano, me puse mis jeans favoritos y me senté en la mesa de la cocina esperando. Mamá llevó a Brent apresuradamente a una entrevista para la Facultad de Derecho.
Papá se quedó pegado a su teléfono con un cliente. Para la cena, me di cuenta de que nadie me había deseado feliz cumpleaños. Brent llegó tarde, lleno de historias sobre su entrevista, y todos rieron mientras comían pizza. Comí sola en mi habitación, el silencio era más fuerte que nunca. No fueron solo los grandes hitos. Las pequeñas cosas se acumularon. Mamá siempre le preguntaba a Brent por su día. Primero, papá siempre tenía tiempo para los partidos de Brent, pero nunca preguntaba por mis proyectos escolares. Ante los vecinos, Brent era el orgullo de la familia. Yo era la otra niña. Una vez, cuando una vecina le preguntó a mamá por mí, ella simplemente dijo, «Oh, Don está bien». Es callada, se mantiene para sí misma. Eso dolió más que cualquier ausencia. Brent en sí no era cruel. Me sonreía o me decía un bien hecho a medias cuando sacaba sobresalientes, pero se sentía como lástima. Estaba demasiado ocupado disfrutando del protagonismo como para notar que me desvanecía en las sombras. Más tarde, cuando Lori Gibson, su esposa, entró en la familia, encajó perfectamente, colmando a Brent de elogios y organizando cenas para celebrar sus ascensos. Cuando sus gemelos, ella y Mason, nacieron durante mis años universitarios, todas las conversaciones familiares giraban en torno a ellos. Yo solo existía cuando era útil, como para cuidar a los niños, para que Brent y Lori pudieran asistir a galas. Intenté racionalizarlo. Quizás mis padres pensaban que Brent los necesitaba más con sus grandes ambiciones y su ego desmesurado. Quizás asumieron que yo estaba bien porque nunca me quejé. Pero no estaba bien. Cada momento perdido, cada sentimiento distraído me desgarraba. Empecé a escribir un diario tarde en la noche, desahogando mi dolor, escribiendo sobre la obra de teatro, el concurso de ensayos, el cumpleaños que nunca sucedió. Alivió un poco el dolor, pero la herida nunca sanó por completo. Después de cumplir 16 años, dejé de buscar su validación. En cambio, me volqué hacia adentro. Bocetaba ideas de vídeos en cuadernos, veía a creadores de YouTube construir audiencias desde la nada y sentí que una chispa se encendía. Por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de mi familia para brillar. Podía crear algo propio, algo que ellos no pudieran ignorar. Aún no sabía cómo, pero llevaba esa chispa, decidida a demostrar que era más que la niña que olvidaron. Mirando hacia atrás, esos años me moldearon. El dolor de ser pasada por alto me empujó a mi propio camino. No podía verlo entonces, pero esa chispa me llevaría más allá de Madison, más allá de la familia que nunca me vio realmente. Paso a paso, seguí adelante, construyendo una vida en la que nunca volvería a ser invisible. En medio de las sombras de ser pasada por alto, encontré una chispa en el lugar más inesperado, la clase de arte. Siempre había sido la niña que garabateaba en los cuadernos, pero ese año mi escuela secundaria ofreció una materia optativa de arte multimedia. Me inscribí por impulso, sin esperar mucho, solo un descanso de las matemáticas y la historia. El primer día, mi profesora de arte, Miss June Ellis, se paró al frente de la sala, con los ojos brillantes de energía. El arte no es solo pintura y lienzo, dijo, sosteniendo una voluminosa videocámara. Es contar historias, y hoy ustedes son los narradores. Sentí una chispa como si alguien hubiera presionado un interruptor dentro de mí. La señora Ellis nos presentó vídeos cortos, clips de menos de 3 minutos destinados a capturar un sentimiento o una idea. Nos mostró ejemplos, un montaje de un niño haciendo skate por las calles de Madison, una animación stop motion de corazones de papel desplegándose. Quedé enganchada. Por primera vez, vi una manera de decir algo sin necesidad de la aprobación de nadie. Pedí prestada la vieja cámara de la escuela y comencé a filmar cosas al azar. Hojas cayendo en el parque, mis zapatillas en la acera, incluso mi perro mordiendo un juguete chillón. Me quedaba despierta hasta tarde armando clips en software gratuito, tropezando con tutoriales. Era desordenado, pero se sentía mío. La señora Ellis se dio cuenta. Un día después de clase, me apartó. Don, tienes un ojo para esto, dijo, señalando mi tembloroso clip de lluvia en una ventana. Hay un concurso de vídeo local para adolescentes. Deberías participar. Dudé. Nunca le había mostrado mi trabajo a nadie, no después de años de que mi familia despreciara mis esfuerzos. Pero su confianza me hizo pensar, tal vez pueda hacer esto.
Me ayudó a refinar un vídeo de 1 minuto, un montaje de los momentos tranquilos de Madison, farolas parpadeantes, niños riendo en una parada de autobús, un gato callejero cruzando un callejizo. Lo llamé en cosas pequeñas, vertiendo cada gramo de mí en él. El concurso se celebró en el centro comunitario con un pequeño escenario y filas de sillas plegables. Pasé la semana anterior ajustando transiciones, obsesionándome con cada fotograma. Le conté a mamá sobre ello durante la cena, mi voz temblaba de esperanza. Es un gran problema, dije, deslizándole el folleto sobre la mesa. Ella lo miró y dijo, suena divertido, Dawn. Brent tiene un juicio simulado este fin de semana, así que estamos hasta arriba. Mi corazón se hundió, pero lo reprimí. Le pregunté a papá más tarde, pensando que podría aparecer. Tengo algo del trabajo, dijo, sin apartar la vista de su periódico. Brent simplemente se encogió de hombros, ya pegado a su teléfono. Fui de todos modos. Sola, mi estómago se retorcía de nervios. La noche del concurso, me senté en la parte de atrás, agarrando mi programa. Los vídeos de otros niños se reproducían, algunos divertidos, otros artísticos, todos buenos. Cuando aparecieron cosas pequeñas, contuve la respiración. La sala se quedó en silencio mientras mis clips llenaban la pantalla. Un primer plano del rocío en la hierba, un paneo lento de un lago congelado, música que había encontrado en línea uniéndolo todo. Cuando terminó, la gente aplaudió muy fuerte. Me sentí viva, como si finalmente hubiera dicho algo digno de ser escuchado. Entonces anunciaron a los ganadores. Primer lugar, Don Murray, llamó el juez. Me quedé helada, luego tropecé hacia el escenario, agarrando un pequeño trofeo. Extraños me felicitaron, pero seguí escaneando la multitud en busca de mamá o papá. Los asientos permanecieron vacíos. Caminé a casa esa noche, trofeo en mano, las calles iluminadas por pálidas farolas. Había ganado, pero la euforia se desvaneció rápido. Mi familia ni siquiera preguntó al día siguiente. En el desayuno, mamá estaba ocupada elogiando la victoria de Brent en el juicio simulado, y papá estaba al teléfono. Brent me lanzó un genial, Dawn cuando le mostré el trofeo, pero se sintió como una ocurrencia tardía. Quería gritar, hacer que vieran lo que había hecho, pero no lo hice. En cambio, fui a mi habitación, abrí mi computadora portátil y comencé a editar de nuevo. Si ellos no se daban cuenta, haría que otros se dieran cuenta. Fue entonces cuando comencé mi canal de YouTube. Lo llamé Dawn's Lens. Nada elegante, solo un lugar para compartir mis clips. Subí cosas pequeñas, esperando al principio tal vez 10 visitas. Al final de la semana, tenía 100. Llegaron comentarios. La gente decía que amaba el ambiente, la forma en que capturaba pequeños momentos. Uno escribió, esto se siente como en casa. Lo leí una y otra vez, con el pecho apretado por algo nuevo, el orgullo. No era invisible para ellos. Seguí adelante, filmando a más niños jugando en el parque, el brillo caótico de una feria callejera, incluso una cámara rápida de nubes sobre el edificio del Capitolio de Madison. Cada vídeo era un paso para demostrar que podía importar. La señora Ellis me seguía impulsando. Me revisaba después de clase sugiriendo nuevas técnicas o software. Estás contando historias que nadie más puede, decía, entregándome un libro sobre edición de vídeo. Lo devoré. Aprendí cortes, fundidos y mezcla de sonido. Pasaba horas en el laboratorio de computación de la escuela, con auriculares, ignorando el mundo. Mi canal creció lentamente. 200 suscriptores, luego 500. No era viral, pero era mío. Cada me gusta, cada comentario se sentía como un asentimiento de alguien que me veía. No le conté a mi familia sobre el canal. Una vez intenté mostrarle a mamá un vídeo con 1000 visitas. Eso es genial, dijo, ya dándose la vuelta para contestar la llamada telefónica de Brent. Dolió, pero ya no iba a rogar por su atención. Había encontrado algo mejor, una manera de crear, de conectar, de construir algo que no pudieran quitarme. Ese concurso, ese trofeo, esos primeros suscriptores, fueron la prueba de que podía ser más que la niña que mi familia olvidó. No sabía a dónde me llevaría, pero sabía que no me detendría. Al entrar a la universidad, llevé grandes sueños.
Había conseguido un lugar en un programa de comunicaciones de primer nivel en una universidad de Madison, Wisconsin, con una beca parcial. No cubría todo, así que completé el resto con préstamos estudiantiles y un trabajo a tiempo parcial en una cafetería del campus. Las mañanas significaban preparar lácteos. Las tardes significaban conferencias. Y las noches eran para editar vídeos en mi vieja computadora portátil. Mis padres no contribuyeron. Estaban demasiado concentrados en la facultad de Derecho de mi hermano. Pero no necesitaba su ayuda. Estaba persiguiendo un futuro que era solo mío. Mi primer año fue implacable. Hice malabares entre turnos, tareas y mi canal de YouTube Downslens. Publiqué clips cortos, montajes de la vida en el dormitorio, sketches sobre el estrés de los exámenes que atrajeron unas pocas miles de visitas. No fue mucho, pero me mantuvo en marcha. En mi segundo año, tomé una clase de medios digitales con mi profesor, Alan Burke. Era intenso, caminaba por el aula, instándonos a ver más allá del encuadre. Un día, proyectó mi vídeo, una pieza de 2 minutos sobre sesiones de estudio nocturnas con ritmos lo-fi. Esto tiene alma, dijo, apoyándose en su escritorio. Dawn, no solo estás creando, estás hablando. Salí sintiendo que podía conquistar el mundo. El profesor Burke se convirtió en mi mentor. En mi tercer año, me invitó a unirme a un proyecto nacional de contenido digital, una competencia respaldada por una importante empresa de medios. Era un gran trato. Equipos de universidades de todo el país, creando campañas cortas para una organización sin fines de lucro. Lideré un grupo de 4 presentando una serie de vídeos de 1 minuto sobre concienciación sobre salud mental. Pasamos meses haciendo storyboards, filmando entrevistas a estudiantes y añadiendo animaciones sutiles. Me quedaba hasta el amanecer perfeccionando cada corte, con los ojos pegados a la pantalla. Cuando enviamos, dudé de cada elección. Entonces llegó el correo electrónico, habíamos ganado el primer lugar. El premio era de $10,000 y una aparición en la plataforma de la organización sin fines de lucro. En el evento de premiación en Chicago, sostuve un trofeo de vidrio, mi nombre en el programa. Llamé a mamá esperando que le importara. Buen trabajo, Don, dijo, distraída. Tu hermano está cerrando un gran caso. Colgué, apretando más fuerte el trofeo. Esa victoria me impulsó. Después de graduarme, me mudé a un pequeño apartamento en Madison y me dediqué por completo. Hice trabajos freelance para empresas locales, anuncios para cafeterías, promociones para tiendas, mientras hacía crecer Downslens. Mi canal alcanzó los 50,000 suscriptores, suficientes para monetizar. Publiqué blogs sobre la rutina creativa, tutoriales sobre trucos de edición. Un vídeo, un desglose de cómo hacer un clip viral, explotó hasta alcanzar las 100,000 visitas. Llegaron comentarios. Dawn, me inspiras a empezar a crear. Los leía tarde en la noche, con el pecho apretado de propósito. Las palabras de esos extraños significaban más que el silencio de mi familia. Más tarde, tuve una visión, una empresa centrada en contenido de formato corto para marcas, aprovechando la ola de YouTube y TikTok. La llamé Spark by Eve Studio. Comenzarla fue agotador, lanzamientos interminables, noches sin dormir y una cuenta bancaria en soporte vital. Trabajé desde un espacio de coworking, sobreviviendo a base de ramen y café. En una conferencia de tecnología en Milwaukee, me presenté a una inversora, Sylvia Grant. Era aguda, revisando mi portafolio con ojo crítico. Tu trabajo destaca, dijo, inclinándose hacia adelante. Hagámoslo realidad. Sylvia invirtió $200,000, suficiente para contratar un pequeño equipo y alquilar una oficina. Me quedé atónita, alguien creía en mí cuando mi propia familia no lo hacía. Spark by Eve despegó. Creamos campañas para startups locales, luego conseguimos clientes más grandes, restaurantes, empresas de tecnología, incluso un minorista nacional. Mi equipo y yo producimos vídeos llamativos, divertidos, emotivos, pulidos para redes sociales. Construimos una audiencia de 1 millón en todas las plataformas con ingresos que ascendieron a 7 cifras. Entraba en nuestra oficina del centro de Madison, con paredes de cristal que zumbaban de energía, y sentía que había construido algo real. A los clientes les encantaba nuestro trabajo. Uno dijo que nuestra campaña duplicó sus ventas en línea.
Ese tipo de impacto me mantenía despierta por la noche, planeando el próximo gran proyecto. Cuando una importante plataforma de streaming se acercó a nosotros para una compra, supe que era el momento. Querían la experiencia de Spark V para impulsar su contenido de formato corto. Después de meses de negociaciones, firmé el acuerdo, $18 millones. Pagué primero mis préstamos estudiantiles, el alivio me inundó como una ola. Estaba libre, sin deudas, sin límites. Había construido un imperio de la nada, demostrando que no necesitaba la aprobación de mi familia para tener éxito. No se habían comunicado en años, ignorando mi graduación, mis vídeos, mis victorias. Pero aún no había terminado. Estaba lista para construir una vida más allá de su sombra. Cuando conocí a Kyle Sanders, encontré mi ancla. Nos conocimos en una cafetería donde estaba editando un vídeo entre reuniones de Spark Vibe. Él estaba en el mostrador pidiendo un café negro. Tenía las mangas de franela remangadas, una confianza tranquila en su sonrisa. Empezamos a hablar de trabajo, de vida, de los brutales inviernos de Madison. Era un ingeniero mecánico, sereno pero cálido. Y al final de esa charla, quería volver a verlo. Empezamos a salir, robando momentos entre mis ediciones nocturnas y sus largos turnos en una firma. Él me traía comida para llevar durante las fechas límite. Yo lo arrastraba a ferias de arte, riéndome cuando fingía entender mis discursos sobre vídeos. Por primera vez, me sentí verdaderamente vista. Un año después, Kyle se propuso. Fue sencillo, solo nosotros en un banco del parque, el lago cerca brillando. Sacó un anillo, con la mano firme, y dijo, Dawn, tú eres mi hogar. Cásate conmigo. Dije, sí. Mi corazón latía con fuerza, imaginando nuestro futuro. Planificar la boda fue un torbellino. Elegí un pequeño lugar ajardinado con luces de guirnalda, perfecto para una tarde de verano. Elegí un vestido suave de marfil, sintiéndome como un sueño. Envié invitaciones a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, esperando que vinieran. Llamé a mamá, con la voz tensa. Es mi boda, dije. ¿Estarás allí? Ella hizo una pausa, luego dijo, lo intentaremos, Dawn. Brent tiene un caso importante. Mi estómago se revolvió, pero seguí planeando. Diciéndome a mí misma que no importaba. Llegó el día de la boda. Me paré frente a un espejo, ajustando mi velo, nerviosa, zumbando. Kyle apretó mi mano, susurrando, estás hermosa. Caminé por el pasillo, sus ojos fijos en los míos, y por un momento, todo fue perfecto. Pero al mirar a la multitud, los asientos de mi familia estaban vacíos. Sin papá, sin mamá, sin Brent. Había mantenido la esperanza hasta el último segundo, pensando que aparecerían. No lo hicieron. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una tarjeta. La ceremonia continuó, votos, lágrimas, aplausos, pero su ausencia me dolió profundamente. Sonreí, apoyándome en Kyle, pero por dentro me estaba haciendo pedazos. Se habían saltado el día en que más los necesitaba. La familia de Kyle llenó el vacío. Sus padres, cálidos y ruidosos, me abrazaron, llamándome nuestra Dawn. Su hermana planeó una lista de reproducción de baile, poniendo a todos en la pista. Después de la ceremonia, organizaron una recepción en el patio trasero de su casa, mesas de picnic, pastel casero, risas. El padre de Kyle levantó una copa diciendo, por Dawn y Kyle, por la familia. Mi garganta se apretó, dividida entre la gratitud y el dolor. Su calidez resaltó la frialdad de mi familia. Había pasado años buscando la aprobación de mis padres, pero aquí había una familia que me abrazaba por completo. Aún así, mientras bailaba con los primos de Kyle, la ausencia de mi familia persistía como un moretón. Después de la boda, Kyle y yo construimos una vida juntos. Alquilamos una pequeña casa en Madison con un porche para el café de fin de semana. Él bocetaba diseños para el trabajo. Yo editaba vídeos de Spark V y lanzábamos ideas de un lado a otro. Cuando Spark Vibe tuvo dificultades, los clientes retrasaban los pagos, un miembro del equipo renunciaba, Kyle fue mi roca. ¿Tú puedes con esto?, decía, abrazándome. Yo también lo apoyaba, escuchándolo cuando los plazos de los proyectos lo estresaban.
Discutíamos por cosas pequeñas, platos, paseos con el perro, pero éramos un equipo, algo que nunca había tenido al crecer. La familia de Kyle se convirtió en la mía. Sus padres nos invitaban a cenas de domingo, sirviendo asado y patatas. Su hermana llamaba para preguntar sobre mis últimos proyectos. Cuando Spark Vibe consiguió un gran cliente, organizaron una pequeña fiesta con una pancarta tonta. Su apoyo era todo lo que había querido de niña. Pero cada vez que me sentaba a su mesa, persistía un dolor silencioso. Mi familia no solo se perdió mi boda. Actuaron como si nunca hubiera sucedido. Les envié fotos esperando una chispa. Nada. Llamé a mamá una vez preguntándole si había visto el álbum. Es encantador, dijo. Luego habló de los hijos de Brent. Dejé de contactar. Después de vender Spark Vibe por $18 millones, pagué nuestros préstamos, el alivio fue abrumador. Luego me di un capricho con un elegante Tesla azul eléctrico, $120,000, estacionado orgullosamente en nuestra entrada. Publiqué una foto en Facebook, sin esperar mucho, solo compartiendo un momento de orgullo. Mi familia no me había contactado en años, ignorando mi boda, mis victorias. Pero esa foto del Tesla captó su atención, preparando el escenario para algo que había estado esperando afrontar. Vivir con Kyle me enseñó que la familia no es solo sangre. Son las personas que aparecen, que te ven. Kyle animó mis éxitos, me sostuvo a través de las dudas. Sus padres me dieron una calidez que nunca había conocido. Sin embargo, el silencio de mi familia todavía dolía. Cada hito, nuestra casa, 1 millón de seguidores se sentía agridulce sin ellos. Me acostaba preguntándome por qué no era suficiente. Kyle decía, eres suficiente para mí. Ayudaba, pero el dolor se mantenía, un recordatorio de lo que había superado. Una semana después de publicar la foto del Tesla, mamá llamó pidiendo una reunión familiar. Su voz era cortante, formal, como si estuviera programando una cita con el dentista. Necesitamos hablar, Don, dijo. ¿Puedes venir a Madison? Me quedé helada, el teléfono pesado en mi mano. Años de silencio. Y ahora esto, por un coche. Kyle se sentó a mi lado, con la mano en mi hombro. No tienes que ir, dijo. Pero fui. Necesitaba enfrentarlos, finalmente decir lo que había retenido durante años. El viaje a la casa de mis padres en Madison se sintió interminable. Agarré el volante, con los nudillos blancos, ensayando lo que diría. Kyle se ofreció a venir, pero le dije que esto era mío para manejarlo. Llegué a la familiar casa de ladrillo, la misma en la que había crecido, ahora se sentía como si fuera una extraña. Mi padre abrió la puerta, con el rostro neutral. Me alegro de verte, dijo, como si hubiera estado allí la semana pasada. Mi madre estaba en la sala sirviendo café. Brent estaba sentado en el sofá mirando su teléfono. Nadie me abrazó. El aire estaba denso, como si todos contuviéramos la respiración. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma en la que una vez supliqué su atención. Mamá comenzó, con la voz demasiado cálida. Dawn, vimos tu coche. ¿Te ha ido bien? Asentí, esperando la trampa. Brent se inclinó hacia adelante, yendo al grano. Ella y Mason necesitan ayuda con la universidad, dijo, refiriéndose a mi sobrina y sobrino, ella y Mason Gibson. La matrícula es cara, y estoy ahogado con mi hipoteca. Tú tienes los medios ahora. Papá intervino, con tono de hechos consumados. La familia se apoya, Dawn. Así es como funciona. Los miré, mi pulso acelerado. No habían llamado en años, no habían ido a mi boda, pero ahora querían mi dinero. Respiré hondo, mi voz firme, pero afilada. ¿Quieren hablar de familia?, dije. ¿Dónde estuvieron cuando me casé? Cuando caminé por el pasillo sola buscándolos. Mamá movió los ojos hacia la mesa. Estábamos ocupados, Dawn, dijo. Brent tenía su caso. Me reí amargamente. Estuvieron ocupados toda mi vida. Mis obras de teatro, mis concursos, mi graduación. Nunca estuvieron allí. Pero ahora ven un coche y de repente soy familia. Brent puso los ojos en blanco.
No lo dramatices, dijo. Solo estamos pidiendo ayuda. Papá asintió. Tienes millones. ¿Qué es un poco para tu sobrina y tu sobrino? Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero ya no me iba a encoger. Construí mi vida sin ustedes, dije, mi voz subiendo. Gané premios, empecé una empresa, la vendí por $18 millones, todo mientras ustedes animaban cada movimiento de Brent. Ni siquiera enviaron una tarjeta para mi boda. La cara de mamá se contrajo. Teníamos la intención de hacerlo, dijo débilmente. Tener la intención no sirve, repliqué. Lo eligieron a él sobre mí cada vez. Ahora piensan que les debo. No les debo. La habitación quedó en silencio, sus rostros mostraban una mezcla de shock y culpa. Brent murmuró, eres egoísta. Me levanté, mi silla raspando el suelo. ¿Egoísta?, dije. He pasado años tratando de ser suficiente para ustedes. Se acabó. Había planeado mi próximo movimiento hace semanas después de la llamada de mamá. Lo mantuve en secreto, incluso de Kyle, quería que cayera con fuerza. Creen que estoy sentada sobre ese dinero para mí, dije, sacando una carpeta de mi bolso. La mayor parte la voy a regalar. Deslicé los papeles sobre la mesa, y ya se había enviado un comunicado de prensa a las noticias locales. Había donado $15 millones a una organización benéfica de educación infantil, financiando becas para niños que nunca habían tenido una oportunidad. Esto es lo que significa familia para mí, dije. Ayudar a las personas que lo necesitan, no a las personas que me ignoraron hasta que vieron signos de dólar. Las manos de mamá temblaron mientras leía el documento. 15 millones, susurró. La cara de papá se puso roja. Lo estás tirando, dijo. Brent golpeó la mesa con la mano. Eso podría haber preparado a ella y Mason para la vida. Lo miré sin pestañear. Ustedes los preparan, dije. Yo hice esto por niños que no tienen a nadie. Tuvieron su oportunidad de ser mi familia. Eligieron no serlo. Me volví para irme, mi corazón latiendo con fuerza pero más ligero de lo que había estado en años. Al salir, mamá me llamó. Don, espera, dijo, su voz quebrándose. Me detuve en la puerta, sin girarme. Lo sentimos, dijo. No sabíamos cuánto te lastimamos. Quería creerle, pero las disculpas ahora se sentían huecas, teñidas por su petición de dinero. Lo sabían, dije en voz baja. Simplemente no les importaba. Salí por la puerta, cerrándola detrás de mí. El peso de su negligencia no desapareció, pero me sentí libre, como si finalmente hubiera recuperado mi voz. Conduciendo de regreso a mi casa, pensé en Kyle, en sus padres, en la vida que habíamos construido. Ellos eran mi familia ahora, los que aparecieron. La donación benéfica no fue solo una declaración. Fue mi forma de retribuir, de convertir el dolor en propósito. La noticia de la donación se extendió rápidamente. Mi teléfono vibraba con mensajes de extraños agradeciéndome, llamándome una inspiración. Ya no necesitaba la aprobación de mi familia. Había construido algo más grande que su rechazo, y no miraba hacia atrás. Después de la reunión familiar, me fui con una libertad que nunca antes había sentido. Conduje de regreso a mi casa en Madison, Wisconsin, el peso de los años desvaneciéndose de mis hombros. Había dicho todo lo que necesitaba, expuesto el dolor de su negligencia. No había vuelta atrás. Bloqueé los números de mis padres y hermanos, borré sus correos electrónicos y dejé de seguirlos en línea. No fue fácil. Cortar lazos con la familia se siente como arrancarse un pedazo de uno mismo, pero fue necesario. Había terminado de perseguir su aprobación, lista para concentrarme en la vida que había construido con Kyle y el propósito que había encontrado al retribuir. Las consecuencias llegaron rápido. Me enteré por amigos en común que mi hermano Brent perdió su casa. No pudo hacer frente a los pagos de la hipoteca que mencionó en la reunión, y el banco la embargó. Mi sobrina y mi sobrino, ella y Mason, tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño con él. Philip y Joan pospusieron sus planes de jubilación. Habían contado con ayuda financiera, quizás de mí, quizás del éxito imaginado de Brent, pero ahora se encontraron trabajando años adicionales, aceptando trabajos secundarios para cubrir facturas.
Una parte de mí sintió un pinchazo, pensando en ella y Mason, atrapados en el lío. Pero les había ofrecido amor durante años, desde regalos hasta extender la mano. Me habían ignorado igual que sus padres. No podía arreglar sus elecciones. Kyle fue mi roca durante todo esto. Nos sentábamos en nuestro porche tomando café, hablando de lo que realmente significaba la familia. Hiciste lo que tenías que hacer, decía, con la mano sobre la mía. No eres responsable de ellos. Tenía razón. Había pasado mi vida tratando de ganarme un lugar en mi familia, pero ellos me habían mostrado dónde estaba. Cortarlos no fue solo por enojo. Fue para proteger mi paz. Con Kyle, tenía un compañero que veía mi valor. Sus padres me llamaban semanalmente, preguntando cómo estaba, enviando recetas o memes tontos. Su calidez llenó el vacío que mi familia dejó, demostrando que el amor no necesita lazos de sangre. Me dediqué al trabajo, pero no como antes. Después de vender Spark Vibe, no comencé otra empresa. En cambio, me concentré en la organización benéfica a la que doné, una fundación para la educación infantil. Comencé a ser voluntaria, mentorizando a niños que me recordaban a mi yo más joven, hambrientos de una oportunidad, pasados por alto por las personas más cercanas a ellos. Una niña, Mia, quería ser cineasta. Pasaba los fines de semana enseñándole a editar, viendo cómo se iluminaban sus ojos al cortar su primer vídeo. Eres increíble, Dawn, dijo una vez, abrazándome. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier premio que hubiera ganado. No eran solo validación. Eran la prueba de que estaba marcando la diferencia. La comunidad se convirtió en mi ancla. Hablé en escuelas locales compartiendo mi historia de cómo construir una carrera desde la nada. Padres e hijos se acercaban después diciendo que los había inspirado a perseguir sus sueños. Una maestra me envió un correo electrónico, les diste esperanza a mis alumnos. Leía esos mensajes tarde en la noche, sintiéndome viva de una manera que nunca me había sentido al crecer. Mi trabajo ya no se trataba de visitas o dinero. Se trataba de impacto. Me asocié con la organización benéfica para financiar talleres que enseñaban a los niños a contar sus historias a través de vídeo. Cada sonrisa, cada agradecimiento reconstruyó una parte de mí que mi familia había roto. Mirando hacia atrás, vi la lección claramente. Mi valor no provenía de la aprobación de mi familia. Venía de adentro, de las elecciones que hice, de las personas a las que elevé. Al crecer, me había sentido invisible, siempre en segundo lugar de Brent. Pero ya no era esa niña. Había construido una carrera, un matrimonio, un propósito, todo sin ellos. Cortarlos no fue solo cerrar una puerta. Fue abrir mi vida a personas que me valoraban. No necesitaba sus disculpas ni su orgullo. Había encontrado el mío. A veces conducía por Madison, pasando por lugares ligados a mi pasado, el parque donde había filmado mis primeros vídeos, la cafetería donde conocí a Kyle. Esos recuerdos ya no dolían. Eran capítulos de una historia que yo misma había escrito. Kyle y yo comenzamos a planear nuevas aventuras, viajes, quizás una familia propia. Sus padres bromeaban sobre nietos enviándonos listas de nombres de bebés, nos reíamos. El futuro se sentía abierto, no agobiado por viejas heridas. Todavía pensaba en mi familia, a veces preguntándome si alguna vez entenderían lo que habían perdido. Pero no me detenía en eso. Había esperado demasiado tiempo a que cambiaran. Ahora vivía para mí, para Kyle, para los niños como Mia, que necesitaban a alguien en quien creer. Mi historia ya no se trataba de su rechazo. Se trataba de mi fuerza, mis elecciones, mi corazón. Para todos los que miran, gracias por seguir mi viaje. Ha sido crudo, real y no siempre fácil de compartir. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario abajo. Cuéntame tus pensamientos, tus propias experiencias, cuál es tu historia de encontrar tu valor. Y si aún no lo has hecho, haz clic en ese botón de suscripción. Tu apoyo significa el mundo, y no puedo esperar a seguir compartiendo contigo. Gracias por estar aquí.